gracias a esa neuropatía cuando mi cuerpo dijo basta. Es un movimiento que no debería haber en el cuerpo, donde los dientes de arriba chocan con los dientes de abajo y apretamos, rechinamos los dientes. Y cuando hay una presión constante, crónica por el bruxismo, entonces se irritan esos nervios y puede haber neuralgias o diferentes neuropatías. Bienvenido a un capítulo más de Los Senseis de mi vida. Inquietamente, así se llama la segunda temporada y van a ir descubriendo por qué. Vamos a abordar un tema que parece muy común, pero siento que a la vez, por ser tan común, no le tomamos la importancia que merece. Sobre todo que si prestas mucha atención y de casualidad lo tienes, si no lo has tratado, te estás perdiendo de un enfoque que puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Para eso nos acompaña el doctor Mauricio Medina Enríquez. Él es especialista en ortodoncia y miembro de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, comúnmente conocido como el dentista doctor Mau Medina. Mucho gusto, Marité. Me da así un placer enorme que me hayas invitado en esta tarde, porque es un tema, como tú dices, bastante común, a veces poco hablado, poco explicado, pero sé que vamos a aprender todos en esta sesión. Vamos a aprender de ti, primo. Es mi primo, si ven que le digo primo es porque le tengo mucho cariño y tiene una forma muy dulce en el consultorio de tratar, muy atento, muy suave en su trato, en su tacto, en todo, hace que uno se relaje. Pero el tema que vamos a abordar hoy es el bruxismo. Si tú en las noches tu pareja se queja, tu mamá, algún familiar de que rechinas los dientes, que suena horrible, o peor como en mi caso que no lo suenas, nadie sabía que tenía bruxismo y resulta que lo tienes. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, Marita, el bruxismo, así simplificándolo para que nuestra audiencia lo comprenda fácilmente, es una parafunción, o es decir, es un movimiento que no debería haber en el cuerpo, donde los dientes de arriba chocan con los dientes de abajo y apretamos, rechinamos los dientes, y eso no debe suceder en lo normal, por así decirlo, en lo fisiológico. Ahorita que tú que me estás escuchando, las personas que nos están viendo, en lo que estamos en reposo, lo ideal es que la lengua esté en el paladar y los dientes de arriba no estén en contacto con los de abajo. Si tú estás en reposo con los dientes apretándolos, ya desde ahí empieza una parafunción. Okay. El bruxismo puede dividirse en muchas formas, vamos a platicarlo ahorita, pero puede ser diurno, puede ser nocturno y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso es el bruxismo. En resumidas cuentas, que los dientes de arriba y los de abajo estén rechinando, topándolos. Puede ser que solo aprietes, puede ser que también muevas la mandíbula, que igual eso trae su daño. ¿Pero qué difiere que alguien apriete la mandíbula y que alguien rechine los dientes? Pues esa parafunción, para empezar, puede ser en el diurno es más común que no se rechinen, y lo más común en el nocturno es que sí se estén moviendo la mandíbula. Vamos a hablar un poquito más adelante de esos temas porque involucra el sistema muscular, el sistema nervioso, y eso va a hacer la diferencia, ¿no? Pero por lo general, cuando no movemos la mandíbula, no hay un sonido y no ponemos señales de alarma con los que cohabitamos. Que eso es tan importante porque así les voy a decir cómo di con mi diagnóstico de bruxismo, que fue muy particular, y también ahí tú me vas a decir si fue mi culpa o no, pero bueno, resulta que en octubre me diagnosticaron con síndrome de boca ardorosa, que es una neuropatía. Pero cuando yo llego con el neurólogo, no dábamos, para empezar, creíamos que era un tema de gastritis y primero lo vimos con el gastroenterólogo, luego me dirigen con el psiquiatra, con el neurólogo me dice, es una neuropatía, tienes un problema con las fibras neuronales de la mucosa de tu lengua. ¿What? En síntomas que tenía era que me ardía la lengua, me picaban los labios y a veces ya me ardía la garganta. Pero como yo padezco de colon irritable, pues se confundía y yo decía, y toda la vida no he podido comer picante. Entonces todo se fue hasta algo digestivo, algo está pasando. Cuando el neurólogo dice, esto es una neuropatía y vamos a ver qué la causa. Vamos a hacerte estudios porque puede ser diabetes, puede ser tiroides, y yo ya estaba buscando todos los síntomas y según yo daba para cualquiera de esos. Y me dijo, el último puede ser bruxismo. Y bueno, al final me hacen todos los estudios, salen todos bien y me dice,
es el bruxismo. Tienes que ir con un dentista, te voy a recomendar con alguno, si tú tienes a alguien. Obviamente yo tenía que ir con Mauricio Medina. Sí. Y le dije, primo, tengo todo esto que sigue. Y aquí es donde entras tú. Y al parecer lo más fundamental era haber tratado el bruxismo desde el inicio. Claro, sí. El derivado del bruxismo puede haber situaciones secundarias, como en tu caso, y otras consecuencias. Las más comunes son fracturas de dientes, fisuras, por ende, hipersensibilidad. Y también está relacionado, para empezar, recordemos que lo que te pasaba en el, vamos a llamarlo, tracto digestivo, no está alejado de la boca, porque la boca es el inicio del sistema digestivo, ¿no? Y las mucosas de la boca, pues se comparten con las mucosas del mismo tracto. Y hay mucha relación entre el bruxismo, porque el bruxismo, al apretar, entre otras cosas, tú puedes estar apretando nervios y eso va a derivar en una neuropatía. Y esa neuropatía, en tu caso, derivó en un síndrome de boca ardorosa. Y si nosotros nos vamos más atrás, en tu caso, por ejemplo, se te mandaron estudios tomográficos, se te hizo el escaneo de los dientes, utilizamos un articulador virtual. Me gusta el tema de toda la ortodoncia digital. Cálmate. He visto que compartes mucho en tus redes sociales. Sí, me encanta. Nos apasiona mucho el tema digital. Y eso me ayudó a hacer un mejor diagnóstico en tu caso. Vimos que tenías impactación de los cóndilos. El cóndilo es el huesito que une la mandíbula con el cráneo. Y esa impactación estamos viendo que está muy relacionada, porque estamos cerca del tímpano, la zona bilaminar del cóndilo, está muy relacionado con un tramo del nervio trigémino. Y cuando hay una presión constante, crónica por el bruxismo, entonces se irritan esos nervios y puede haber neuralgias o diferentes neuropatías. Entonces, si nosotros logramos controlar desde la parte dental, odontológica, el bruxismo, pues ya tenemos 2 pasitos ganados a estos padecimientos y mejoramos calidad de vida. Pero más adelante igual vamos a ir platicando que el bruxismo es multifactorial. En la área de la salud nos encanta mucho esa palabrita, ¿no? Multifactorial. Y esto es porque el bruxismo no tiene una sola causa. De hecho, hay muchas investigaciones. La mayoría no terminan de ser concluyentes sobre su origen. Pero sí, por ejemplo, el estrés y la ansiedad, esa es una de las que más sobresalen. Y dentalmente, si hay una maloclusión, si hay una mala posición en tus mandíbulas, en el maxilar superior y el maxilar inferior, puede estar ocasionando un bruxismo, pero hay muchas más. Que acá es donde maloclusión es una mala mordida. Sí. Que eso estaba buscando justamente que íbamos a hablar del bruxismo. Y ahí me entraron 1000 dudas más porque en mi caso, Mau me decía, primita, tú tienes como 80 muelas del juicio. Yo tenía 4, me quitaste una recientemente. Ajá. Y todavía tengo una que puede salir. Pero de chica me quitaron la de abajo y me quitaron uno más, quedó un hueco. Y cuando me mostraste digitalmente lo grande que estaba la muela del juicio, yo me imagino que esa no tuvo un tope y al no tener el tope empezó a tocar el nervio, ¿no? A salirse, además se extruyó, es la palabra que utilizamos. Y ella estaba invadiendo un espacio que no le corresponde y entonces tú, pues dormida, esa muela es un tope primario, nosotros le llamamos un contacto prematuro, no hay una estabilidad. Imagínate una mesa de 4 patitas, pero una está más larga, entonces empieza a haber una desestabilidad en la mordida y es una de las causas que pueden hacer como un gatillo por el bruxismo. Que a lo mejor desde, yo no sé si nací con, eso es una buena pregunta, uno nace con bruxismo o en este caso al tener ese hueco mi mordida empezó a estar mal y fue generando el bruxismo o también, o sea, por eso también creo que viene esa hermosa palabra multifactorial, sí. Porque también en mi infancia pues viví situaciones de estrés, tuvimos a familiares que tenían problemas de salud mental, entonces pues habían muchos estresores, una niña con papás divorciados, que estaba sola, que luego tenía que cuidar de adultos, que tenía que apoyar, pues obviamente, y ojo, que luego todos mis familiares se sienten mal si lo menciono, pero es una realidad que se vivió y esto genera que a la larga se vayan detonando ciertas cosas, porque así se tuvo que adaptar Marité de niña y hoy por hoy pues hubieron unas consecuencias sin culpar a nadie, porque no fue culpa de nadie, fueron parte de las circunstancias. Pero entonces el bruxismo en este caso vino por todo esto, por algo en específico de lo que te dije.
Sí, la palabra herencia en el bruxismo es algo que se está estudiando, no es concluyente, pero sí es de notar que en una familia donde los papás o un papá bruxa, es común ver que algunos niños también lo hagan, pero no se ha encontrado un gen, no se ha encontrado algo, un cromosoma, ni nada genético que compruebe que sea un traspaso genético. Hay mucho incluso de limitación de los hijos hacia los padres, hay quienes los explican de por allá. Okay. Y también dijiste una palabra clave, que el cuerpo humano se adapta mucho. Tú pudiste haber padecido el bruxismo durante mucho tiempo, tu cuerpo se adaptó, pero al adaptarse empiezas a cojear de otros lados, ¿no? Musculatura, oídos, muchas cosas que se implican en el tema del bruxismo. Pero llega un momento en que estalla la última gotita de agua, ¡pum! Y esa última gota de agua contigo fue el síndrome de boca ardorosa. Pero algunas pueden ser cefaleas, migrañas, vértigos, tinnitus, que es el ti del oído. Entonces ya empieza a haber una mala calidad de vida, a pesar de que el cuerpo es tan sabio y durante muchos años pudimos vivir adaptados a una mala condición de la mordida. Pero llega un momento en el que ya el cuerpo dice, por favor, pide a gritos algo. Exacto. Que eso, de hecho, la razón por la que agradezco haber descubierto esta neuropatía, es decir, si no hubiera pasado esto, yo no hubiera descubierto todo, el bruxismo, el TDA, la ansiedad, porque fíjate que voy igual con el fisioterapeuta, ¿es fisiólogo? Sí, fisioterapeuta. Y él me enseñó una palabra que fue la palabra del 2024, que se llama propiocepción. La aprendí en el gimnasio y con el bruxismo me di cuenta, gracias a la guarda, que cuando despierto apretaba los dientes, a veces en ciertos momentos los aprieto, o sea, yo en la mañana y en la noche los aprieto, solo que ya soy consciente y antes no, o sea, y cuando le he contado a alguien, tengo bruxismo, mi mejor amiga, que fui a Australia con ella a verla y dormí con ella, no lo creía porque no sueno, a veces hasta duermo con la boca abierta, mis familiares tampoco lo creían, o sea, nadie creía, pero gracias a esa neuropatía, cuando mi cuerpo dijo, basta. Pero sí recuerdo que es por eso que te digo que me podría regañar que alguna vez me mandaste una guarda muy delgada, pero no sabía ni que era bruxismo, ni que era importante. Entonces no lo sé. Sí. Sí, definitivamente a veces como odontólogos somos los primeros en notar cambios en los dientes que nos hacen pensar inmediatamente que el paciente tiene bruxismo. Microfractura en el borde entre la corona del diente y la encía, que se ven como pequeñas grietas. Típico que el paciente como que puedo meter mi uña ahí o me duele, está hipersensible. Las cúspides de las muelas desgastadas, dolores articulares. ¿Las encías que son más sensibles o no tienen nada que ver? Sí, porque al haber las microfracturas la encía sube y se vuelven más sensibles. También hay pacientes que tienen torus, son como crecimientos de los huesos en las mandíbulas. Y esos crecimientos para mí son indicativos de que el paciente está apretado. Me río porque me acuerdo que una vez le mandé un audio a Mauricio diciéndole, primo, sí, cierto, tengo unos huesos saltados acá y ya vi en internet que son torus, ¿será eso? O tengo otro, porque obviamente en internet te salen mil cosas. Yo ya dije, casi me acuerdo que ese día agarré la mano de Rodrigo y amor, no sé en cuánto tiempo me quedé de vida. Mañana le pregunto a Mau. Y Mau, con la tranquilidad del mundo, sí, primita, tienes todo, ya lo había visto, no te preocupes, no es algo que salió, pero cada vez se veían más grandes. Pero son cosas que tu cuerpo te sigue dando mensajes y uno, desde la ignorancia y el desconocimiento, pues no lo sabes. Las prisas y la vida y todo lo demás. Y además, por eso decía que es un tema muy común, porque la gente que rechina los dientes no hace nada, o sea, solo sabe que rechinan los dientes, pero lo deja así. Y es peor, hay un daño mayor con eso. Como todo lo crónico, siempre le explico al paciente, cuando escuchan la palabra crónico es que tiene relación con el tiempo y tristemente la mayoría de las veces los padecimientos crónicos no tienen un síntoma doloroso, pero ausencia de dolor no significa salud. Entonces, por ejemplo, soy diabético, pero no me duele ni lo siento, entonces ni me atiendo. Hipertenso crónico tampoco. El bruxista puede estar por años siendo bruxista, pero como no tiene un dolor o algo, pues ni va. Y hay muchos tabús con el dentista, como en todos lados, donde lo asocian con dolor. Tú mencionabas al principio y te agradezco. Yo con mucha intención intento dar la consulta con mucho cariño, con mucho amor, porque yo sé que de por sí ir al dentista causa estrés. ¿Para qué le voy a agregar más estrés con una atención que el paciente no merece, ¿no? Entonces, a veces no se acercan al dentista
o no acercan al médico especialista. Por miedo. Por miedo, por desidia o porque simplemente no duele. Entonces, si no me duele nada, estoy bien. A ver, para esa persona que tú estás viendo que rechina sus dientes, que no ha ido contigo, ¿cuál es el riesgo que está por vivir si no se atiende? Bueno, hay problemas dentales. Los más comunes es que te vayas desgastando los dientes. He visto personas de 30 años con dientes como un abuelito de 70 por el desgaste que ya tienen. Y terminan con las carillas. Terminan con coronas, con carillas, con restauraciones, y esas restauraciones las van rompiendo porque la musculatura es muy fuerte y las rompe. También puedes tener dolores articulares, musculares, dolores de cabeza, migrañas. Se comparte mucho el espacio cerca del oído, entonces dolores de oído que se confunden a veces con el bruxismo. Van al otorrino y el otorrino nos lo refiere. También el neurólogo nos lo refiere. Hemos visto que diferentes áreas de especialidad ya nos están mandando los pacientes, porque antes pues tampoco nos miraban mucho a ver a los dentistas, pero ahora me da gusto que sí. Entonces puedes tener dolores y fracturas dentales, dolores articulares, musculares, y de ahí cosas hasta neuropatías como el síndrome de boca ardorosa. Que no es muy común. Hace poco yo hasta lo digo con orgullo. Creo que siempre quise salir en National Geographic o algo de y True Hollywood Story, porque me dijo Mau, oye prima, voy a tener una plática en la UADY y voy a presentar tu caso. Y yo digo, es tan diferente mi caso y tan distinto que lo están presentando. ¿Por qué lo presentaste? Bueno, me invitaron a dar un tema de ortodoncia digital. Ajá. Y aproveché porque tu caso lo traté de manera 100% digital. Ok. Y es un caso muy padre, porque a nosotros como odontólogos nos encantaría tomar, ¿te acuerdas que tomé de mandar a hacer un estudio tomográfico? Sí. Y ya teníamos tu cráneo, digamos, en la computadora, tenía tu escaneo dental, trabajé y hicimos todo lo que está en nuestro conocimiento para aumentar la dimensión del cóndilo, liberar la presión que hay con el nervio, y por ende eso inferimos que va a ayudar en la neuropatía. Nos encantaría, y a mí me encantaría volver a mandarte una tomografía, pero no te voy a radiar de gratis. Sí, que lo agradezco. Y es mucho mejor tu testimonio. Entonces eso le comentaba a los doctores que escuchaban la plática, y agradezco tu testimonio, porque qué mejor y qué más que el paciente diga, en mi calidad de vida mejoró. Con eso la verdad nosotros nos sentimos muy contentos y no tengo la necesidad de tomarte una tomografía y ver cuánto aumentó, porque yo ya sé qué sucede. Y sabes, otra cosa me dio mucha alegría. Hubo un día que me dijiste, oye prima, pásame el número del neurólogo porque creo que una paciente está pasando por algo similar. Y dije, el hecho de que te abrimos una brecha y... Claro. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué dijiste? Ahora ¿cómo relacionas esto con otros pacientes? Pues, ¿por qué pedí el número de tu neurólogo? Porque veo que está empapado en este área. En la importancia y no desconoce el tema del bruxismo. Y esta paciente pues está lidiando con temas hormonales, es joven, tiene mucho ardor en sus mucosas, también tiene temas de ansiedad. Entonces yo creo que me pareció pertinente, le comenté. Ojalá haya hecho la llamada, no lo puedo obligar a ir, pero le pasé todos los datos, le conté un poco de tu caso y siento que ella, si fue, pues ojalá no la he visto, pues yo sé que le va a ayudar mucho en su calidad de vida. De hecho, ahorita que dices todo esto, lo estoy apuntando para que no se me olvide, pero la ansiedad. Yo sí me he dado cuenta que cuando estoy más ansiosa aprieto más y me despierto apretando la mandíbula. Entonces, el estrés y la ansiedad detonan más el bruxismo. Por supuesto que sí. De hecho, hay muchos factores que lo detonan. Cuando hay un desorden en las catecolaminas, que son así como trabalenguas, hay más propensión al bruxismo. ¿Y qué son estas catecolaminas? Son noradrenalina, adrenalina, dopamina. Son neurotransmisores, hormonas que están muy presentes cuando hay mucho estrés. No se conoce a ciencia cierta el mecanismo por qué se mandan esos neurotransmisores en un sueño profundo, y el músculo macetero principalmente, que es el que hace que la mandíbula suba y mastiquemos, se empieza a hiperactivar, se activa en un sueño profundo, y esa activación pues hace que tú estés bruxando. Pero el estrés es un detonante principal. Incluso las pesadillas, ¿o no tiene que ver? Sí, a veces lo más común, no soy experto en el tema del sueño, pero una parafunción del sueño, es decir, cuando el paciente no tiene un buen sueño,
porque hay diferentes fases. Está la vigilia, el sueño REM, que es el sueño de los movimientos rápidos oculares, que creo que es donde están las pesadillas, si no me equivoco. El sueño profundo, más que nada el bruxismo se da en el sueño profundo. Ok. Y en el REM creo que es donde se dan las pesadillas. Creo que tendríamos que irnos con un especialista en el sueño. Ok. Y estos movimientos rápidos sirve, por ejemplo, en una pesadilla. Si no tuviéramos estos mecanismos en el sueño, tengo entendido de que nosotros te levantarías o te moverías, pero no quedas inmóvil. Entonces hay menos actividad muscular y solo los ojos se mueven rápido en esa zona. Entonces, vamos a cambiarlo. En este caso ya no sería tanto por ahí. Las personas que vivieron un trauma tienen más factibilidad de presentar bruxismo. Sí, en el sentido... Porque aparte vivieron estrés, y la ansiedad, todos miedo. Sí, definitivamente. O puedes no nacer con bruxismo, pero si a lo mejor ahorita tuviéramos una situación en que alguien nos secuestra, a partir de ese momento empezar a generar el bruxismo. Claro, sí, porque todo tu sistema neuronal, digamos, va a afectarse. Tus catecolaminas, tus estresores, la dopamina, la adrenalina o epinefrina, la noradrenalina suben. También el cortisol. Personas con alto nivel de estrés tienen cortisol todo el tiempo. Y el cortisol también afecta la parte hormonal. Y ya después de una situación de trauma, pues ya eso a veces se perpetúa, tú no lo controlas y es un ciclo vicioso. Y puedes desencadenarlo en un bruxismo y otras cosas más. Podríamos decirle a las personas, yo me acuerdo que me pasaba, que a veces me despertaba y masticaba y sentía rara la mandíbula, pero la otra vez me contaron, fue a hacerme un facial y me dijeron, una chica se le desprendió la mandíbula por el estrés. Sí, el estrés llevó al bruxismo probablemente. El bruxismo crónico y por mucho tiempo no atendido, ejerció mucho, estoy pensando. El bruxismo crónico afectó la articulación y la articulación tiene un ligamento, así como las rodillas o los codos. Y ese ligamento puede salirse y la mandíbula se luxa a la mínima provocación. Pero una cosa llevó a otra. Y habría que hacer como algunos ejercicios para que, así como haces ejercicio para tu rodilla, para tus músculos, para la mandíbula, habría que hacer algún ejercicio. Sí. ¿Cuál? A ver, cuéntanos. Para tratar el bruxismo, definitivamente necesitas primero un dentista. Lo ideal igual es la terapia conductual a veces y del estrés, importantísimo. La fisioterapia, y en la fisioterapia es donde entra la parte de los ejercicios. Cualquiera puede entrar ahorita a YouTube, buscar ejercicios para bruxismo. Son masajes, pones tu lengua en el paladar, te paras en la pared, inclinas músculos. Y como son cadenas musculares involucradas, porque el bruxismo afecta, pues yo siempre le llamo mi teoría del eslabón débil. Hay una cadenita de situaciones involucradas anatómicamente. ¿Cuál es el eslabón débil del paciente? Porque a veces el eslabón débil es los dientes. Yo veo a un paciente con bruxismo, con dientes destrozados, pero con músculos intactos, articulación intacta, no tiene dolores, no tiene nada. Pero su eslabón débil fue los dientes. Hay pacientes que para mí su eslabón débil es la articulación porque sus dientes están preciosos, sus músculos están bien, pero se atora mi mandíbula, tiene sonidos, muerden, se les sale más fogares. Sí. También, si el eslabón débil son los músculos, tus dientes están preciosos, tu articulación está bien, pero es un paciente que tiene dolores de cuello, de sien, migrañas. Entonces depende igual dónde es más sensible el paciente, dónde va a atacar más el asunto. Siento que mi fisio te va a amar. De hecho, le voy a mandar el link de este capítulo porque hemos platicado mucho al respecto y justo me decía, yo iba mucho al gimnasio para fortalecer mi espalda porque tenía muchos problemas de espalda y literal podía estar bajando la escalera y un movimiento o bajar el garrafón y el movimiento sentía como si algo se desatornillara, electricidad, y ya me dolía mucho sentarme, pararme y ya mi calidad de vida horrible. Entonces empecé a ir al fisio y empecé a ir al gimnasio a fortalecer mi espalda. Curiosamente, para la espalda, el abdomen es lo que... Lo que me decía mi primo, ahorita que fui después de la guarda, que también vamos a hablar de la guarda, le decía al fisio, oye, Manuel, fíjate que ahora ya me ha querido pasar 2 veces lo mismo. No sé, queriendo lavarme los dientes. Ese movimiento sentí enseguida como que quiso darme ese mismo electroshock, le puedo llamar, pero me quedé quieta antes y ya no pasó nada. Y me dijo, ahí sale la palabra propiocepción. Pueden pasar 2 cosas. Generaste propiocepción y a lo mejor eso hace que
no haya sido tan rápido. Aparte, tengo TDA en la impulsibilidad, la hiperactividad, y te mueves más bruscamente. Y la propiocepción te ayudó. O la guarda, que ahora te está ayudando a no tensar tanto tus músculos porque si involucras el cuello. Y dije, ¿cómo tu cuerpo te sigue dando señales y no las escuchamos? Claro. Cuando hay bruxismo y la parte muscular está afectada, hay dolores de cuello, cambios de postura, adaptación. Entonces sí, todo está involucrado. ¿Cómo duermen las personas con bruxismo generalmente? ¿O es independiente? Es independiente porque puedes dormir boca abajo, boca arriba. Pero si tienes bruxismo lo vas a hacer y va a terminar afectado tu cadena muscular. En el caso de las malas mordidas, ¿hay la forma correcta de morder, de masticar? Porque igual me decía algo de la deglución. Uh-huh. Entonces, sí. Si masticamos mal, digerimos mal y también generamos bruxismo o nada que ver. No tanto. Más bien, la mala mordida es cuando los dientes están organizados o desorganizados de tal forma que cuando tú estás durmiendo, el cerebro detecta un punto alto, como en tu caso. Para él es un gatillo, vamos a decir, un iniciador del bruxismo. Okay. Entonces, cuando organizamos mejor los dientes, con ortodoncia, con alguna rehabilitación, pues eso disminuye. De hecho, la guarda, que vamos a hablar de la guarda, es simular una mordida perfecta, vamos a ponerlo así, con alturas, posiciones de la mandíbula, que cuando tú muevas para aquí y para allá, esa guarda hace que la articulación descanse y, digamos, engañar al sistema neuromuscular para que ya no aprietes. Y mientras tu cuerpo, ya una vez que integras esa grandiosa guarda, pues también se va adaptando a esta nueva cosa que le das. Exacto, sí. Oye, primo, muy importante, la ansiedad. O sea, las personas con ansiedad y estrés, me imagino que igual comen rápido. Uh-huh. Entonces eso también me imagino que no ayuda. O sea, como que hemos menospreciado la importancia de todo el proceso que involucra nuestros dientes. Desde lo que comemos, cómo lo comemos, con la velocidad que la comemos, cuando dormimos. Entonces, la ansiedad y el estrés son factores muy importantes. En el caso de las mujeres que vivimos con más el rollo hormonal, con periodos en donde según nuestra fase nos sentimos más cansadas, más estresadas, más todo, ¿cómo nos afecta? ¿Las mujeres tenemos más bruxismo que los hombres? Hay muchos estudios de prevalencia que incluso yo creo que se deben de actualizar. Ya te voy a mencionar por qué. Te cuento rapidito. Sí. Niños entre 3 y 6 años que tienen dientitos de leche, deciduos. Es polémico lo que voy a decir. Normalmente consideramos que es fisiológico, que es normal que estos niños rechinen los dientes. Y en ese periodo de edad hay hasta 40% de prevalencia de que el niño tenga bruxismo. Mi hijo rechina. Luego en la adolescencia suele desaparecer y baja como a un 10% la prevalencia. Se da más en mujeres y a veces está relacionado con temas hormonales. Luego en los adultos, hasta de los 18 a los 40 años, igual está entre un 8, un 10% la prevalencia. Y en personas ya adultas mayores baja un poquito la prevalencia del bruxismo. Y yo digo, ¿por qué se tenía que actualizar? Porque al menos lo que yo veo en mi clínica, que en esta era le llamo post-pandémica, sí, ha aumentado muchísimo. Cada vez más tocan a la puerta del consultorio pacientes con bruxismo que lo identifican con migrañas, con dolores musculares, con dientes y muelas rotas, simplemente por bruxar, no porque hayan comido algo duro. Por estar bruxando se rompen sus dientes, sus muelas, y sí lo he visto, ¿no? Entonces probablemente haya que actualizar los estudios longitudinales de bruxismo, etcétera, para ver cómo caen. Pero sí, las mujeres no es muy significativo, pero suelen tener más incidencia en el bruxismo. Y también en periodos como la menopausia, el embarazo, que están regidas y dominadas por temas hormonales. Así que sí, las hormonas también tienen un factor muy importante de desencadenar bruxismo. Incluso la neuropatía, me explicaba el síndrome de boca ardorosa, casi siempre siento la sensación en la lengua cuando me va a bajar. Uh-huh. Y me dice el doctor, es 100% hormonal. Es hormonal. Y digo, Dios, ahí es como que, pero ya me he vuelto más perceptiva de. Ahora vamos a hablar de una de las grandiosas soluciones para el bruxismo. Yo no sé si esa es la herramienta mágica o hay que hacer otros ejercicios, pero vamos a hablar de las guardas. Tengo aquí mi guarda, no sé si se llega a ver. Está gruesísima, Mau. Uh-huh.
Yo he visto guardas, la primera que me mandaste era muy delgada, sí. pero todos deben de tener esta guarda que está súper gruesa. Te la voy a dar, luego la lavo. ¿La puedo lavar, no? Sí, claro que sí. Cuéntanos. Mira, hay diferentes tipos de guardas, o también lo pueden encontrar en internet como férulas o clusales. La que más me gusta hacer es la Michigan, aunque hay varias y están personalizadas. Cuando son, digamos, promediales, es decir, para el promedio de la población, pueden ser mucho más delgadas. Pero en el caso particular tuyo y de las personas ya con un bruxismo que está generando alguna consecuencia en el organismo, si nosotros tenemos las herramientas digitales, yo puedo diagnosticar y ver en mis imágenes que el cóndilo, voy a simular que no sé qué cámara verá esa. Okay. Este es el cráneo y este es la mandíbula. Y cada vez que abrimos y cerramos hacemos esto. Pero hemos visto que cuando hay una impactación por un bruxismo crónico, empieza a haber dolores. Aquí cerquita está el oído, pasa una parte del nervio trigémino, zona bilaminar, y entonces eso puede desencadenar muchas cosas. Lo que hice contigo es bajar y descomprimir la articulación. Pero vean qué movimiento hace la mandíbula. Yo al bajar esto, bajo y aquí me crea un espacio entre el maxilar superior y el inferior, y ese espacio lo llenamos con tu guardita. Okay. Y aparte tiene otros parámetros, de tal forma que cuando tú llevas tu mandíbula para adelante, ya no topa la zona posterior. Hay mucho del tema de propiocepción. Tú como individuo no decides cuánta cantidad de presión muscular vas a usar según, estoy comiendo un malvavisco, entonces solo 10 gramos de fuerza. Sí. No, pues ahorita es una chicharrita, voy a meterle 1 kilogramo de fuerza a cada músculo. Lo hacemos por propiocepción. Y ahí están involucrados los ligamentos periodontales, los caninos, por ejemplo. Si tú quieres hacer un ejercicio interesante en casa, puedes agarrar una pluma, un popote. Si tú lo pones en la zona de tus muelas, vas a notar que tus músculos maceteros se activan a su mayor esplendor. Okay. Si tú lo pones en la zona de caninos, de los colmillitos o los de adelante, se desactivan y ya no funcionan. O sea, si tú lo pones aquí en la junta... ahí en la punta no puedes ejercer la misma fuerza muscular que en la parte posterior. Y es un mecanismo igual para no destrozarnos los dientes. Yo he visto que incluso cuando abro, ahí es cuando he detectado que aprieto, cuando abro algo que está fuerte. Si abro un termo, un Yeti, algo así, hago así y lo primero que estoy apretando es todo esto. Y siento como cuando estoy durmiendo. Incluso he tenido pesadillas de que se me desprenden los dientes o que los agarro y están muy suaves. Es parte de... pesadillas. No, pues ya son temas que la psicóloga nos va a ayudar. Sí, bueno, y te decía, entonces, nosotros aprovechamos esos conocimientos musculares de tal forma que cuando tú mueves tu mandíbula hacia adelante, le llamamos que desocluye la parte posterior, se desactivan músculos, es lisa para que la mandíbula no se atore. Entonces, este plastiquito tiene mucha ciencia y mucho conocimiento y mucha aplicación en esta guardita. Entonces, al tú ponerla y usarlo, descomprimimos la articulación, relajamos músculos, engañamos al sistema neuromuscular. Y antes, pues te mandaban una guardia promedial, te hablaban de mucho antes, con la forma de los dientitos. Sigues apretando, te protegía tus dientes para no desgastarlos, escúchalo. Pero seguías apretando, tus músculos seguían funcionando, pero tu diente está intacto. Pero entonces el paciente seguía teniendo dolores musculares, cefaleas, migrañas, pero sus dientes están intactos, pero no es el caso. Por eso la tuya es un poquito grosa. Y sabes que sí noté que cuando me hiciste la extracción de la muela, no podía usar la guarda. Y sí, a veces cuando dormía despertaba como que con mi mano jalando la mandíbula. No, ya me acostumbré a apretar, tengo que apretar. O los hombros así, o sea, como que... Y ahí es donde creo que mi cuerpo sigue dando señales de, ya tapaste el bruxismo, pero sigue habiendo ansiedad y estrés porque de alguna forma sigo tensando el cuerpo, ¿no? Claro, por eso el tratamiento del bruxismo como es multifactorial, tienen que haber muchas especialidades involucradas. Desde la parte conductual para tratar la ansiedad, el estrés, fisioterapia para tratar la parte muscular, odontología para el tema dental y muscular. También puedes llegar a psiquiatría, neurología, y ya tratándolo de todas las áreas vas a tener un mejor resultado. En el caso de las guardas, dudas comunes. Y a veces te quedas como... Yo siento que bajo mi mentón de usar guardas, y sobre todo esas gruesas, ¿van a modificar la forma de mi cara? No van a modificar la forma de tu cara porque ya dejaste de crecer. Probablemente podríamos modificar el crecimiento de un niño
vaya en eso, en crecimiento. Pero en un adulto no. Y pues de momento yo a algunos pacientes, son pocos los que se los recomiendo todo el día. Para la noche sí. Si haces ejercicio de fuerza o si notas que en algún momento de tu día estás apretando por temas de concentración, de trabajo, de estrés, también la puedes usar. O sea, si incluso estás teniendo una situación estresante, ponte tu guarda. Sí. Y a ver qué pasa. Exacto. De hecho, me decía el neurólogo que los boxeadores y gente que sí carga mucho peso y eso usa sus guardas. Sí, sí, por supuesto. Porque ¿qué es lo que normalmente es cuando haces fuerza? Las personas que usaron brackets y no usaron paladar, van a terminar desarrollando bruxismo o usando su guarda o decir, yo no uso guarda, pero tengo paladar. Nada que ver una con la otra. No tiene mucho que ver. Pero un paciente que terminó una buena ortodoncia bien planificada, tiene una palomita ahí porque al menos no debería tener un factor dental que ocasione bruxismo. O sea, como está bien su mordida, en teoría por la ortodoncia, no debe haber un factor que al menos dental, pero puede que tenga estresores, todo lo que hemos platicado, hormonas, etcétera, que haga que bruxe. Entonces, pues depende, no todos, pero sí hay pacientes que puedes tener una buena mordida, tu guarda probablemente va a ser diferente, pero sí tienes que usar algo para que no estés apretando. ¿Y las guardas cada cuándo se tienen que lavar? ¿Cada cuándo se tienen que cambiar, doctor? Pues al menos una vez al día, en un horario que sea pues estratégico para ti según tus rutinas, tienes que lavarlas. Los materiales que ahora estamos utilizando, antes se utilizaba acrílico. El acrílico pues solía tener unos poros y absorber bacterias. Todos tienen poros, ¿no? Ahora hacemos guardas impresas con impresión en 3D, impresión digital, o también hacemos guardas fresadas, es decir, es un disco, un material como la tuya, por ejemplo, es PMMA, y por medio de una computadora se va como que esculpiendo. Okay. Y ya el diseño está en la computadora, le pones a imprimir y se va esculpiendo. Y son más duraderas. Las de impresión directa han salido buenas, pero quizás al año, a los 2 años, ya ameritan un cambio. Ha habido pacientes que se les cae las de impresión directa y veo que se rompen 2, 3 ocasiones. En cambio, las de PMA, que es un polímero, son bastante más duraderas y con una vez al día con agua y con jabón. A veces, normal, líquido. A veces puedes estar tentado de decir, no, la voy a lavar con pasta de dientes. Pero los abrasivos de la pasta hemos visto que la dejan opaca o la van dejando feo ya. A veces, Mau, cuando yo tenía la otra y estaba platicando con un chico del gym, y lo veo en la mía, empiezan a quedar unas cosas como blancas acá. Esto ya es el desgaste. Son tus dientitos. ¿Dónde van tus dientitos? De todas formas, yo me imagino que uno debe de ir cada 6 meses al dentista y cuando uno va, le llevas la guarda y que la vea, ¿no? Claro, sí. De hecho, lo que hicimos contigo normalmente se hace con las guardas es que te diagnostiqué, te planeamos tu guarda, te la colocamos, pero normalmente el paciente está en una situación muscular con contracturas y recuerden que la mandíbula es un hueso que está colgando por medio de músculos y si esos músculos están contracturados, normalmente esa posición mandibular no es una posición relajada. Cuando el paciente usa la guarda, esa mandíbula se relaja y puede cambiar la posición y hay que ajustarla. O sea, estamos engañando un poquito el cuerpo. Estamos engañando el cuerpo y tenemos que ir ajustando. Y al cerebro. Porque aquí viene otra cosa. Había un podcast que había escuchado de Marian Rojas Estapé. Me encanta. Y ella decía, no quiero que la gente vaya corriendo a hacerse Botox. Pero cuando te haces Botox en donde está el área de tu ceja, le mandas... Pues obviamente cuando te pones Botox acá no se te ve tanto la arruga de gruñón. Entonces le mandas un mensaje a tu cerebro de que no estás tan molesto. O al menos eso no está tan molesto. Ahora, en el caso de el músculo macetero, si le ponemos Botox, podemos ayudar igual a engañar al cerebro. O sea, ¿lo recomiendas? Mira... Otro tema controversial. Sí, no es tan controversial, solo que hay que tener cuidado. Ha dado buenos resultados la toxina botulínica, que uno de sus nombres comerciales es el Botox, porque al final lo que hace la toxina botulínica es suprimir la acción del músculo. Entonces, si el bruxismo es una hiperactividad de los músculos, tú suprimes esa actividad y dejas de bruxar. Pero ¿dónde hay que tener cuidado? Hay bruxismos que son compañeros de problemas como trastornos del sueño, apnea del sueño o incluso, se me fue la palabra,
cuando el paciente regresa a los alimentos. Se me fue la palabrita. Ahorita se me va a acordar. Ok. Entonces, son como que mecanismos de defensa. La apnea del sueño es un trastorno del sueño donde el paciente está durmiendo, ronca, es lo más común, y no hay una buena oxigenación. Típico paciente que deja de respirar y luego vuelve a respirar. Ok. La apnea del sueño trae muchísimos problemas. Hipertensión, más estrés, cortisol alto, muchísimos problemas cardíacos. Y muchos pacientes viven con este trastorno del sueño y ni lo saben. Solo los que tienen que usar oxígeno y así. Y está muy relacionado con la odontología porque si la mandíbula está muy para atrás, se cierra la vía aérea. Entonces, hay algunos estudios que demuestran que a veces el bruxismo, en estos casos, es un mecanismo de defensa para no morirte. El cuerpo detecta que aquí hay dióxido de carbono. Oye, brother, te estás muriendo. Entonces, manda señales al músculo, se empieza a mover y como que sales de esa parte del sueño. Te acomodas, te mueves, no lo sé. Y ya sigues respirando. Entonces, si yo a ese paciente yo le pongo Botox, le estoy quitando ese sistema de defensa. Por eso siempre hay que hacer un buen diagnóstico y ver. Reflujo, esa es la palabra. Pacientes con reflujo también está relacionado al bruxismo. Entonces, a veces, yo creo que no tengo bruxismo porque es más ronco. Es señal, así, red flag, de que probablemente tengas bruxismo. Incluso las personas que roncan es una del... Sí, porque te digo, es un mecanismo de defensa, porque normalmente el ronquido es por apnea del sueño, porque no hay una buena oxigenación. O sea, porque aparte siempre relacionamos con que cuando roncamos es porque estamos realmente muy cansados. Que dices, hoy sí que estabas muy cansado, roncaste. Ajá, sí. Pero no, si roncas, anda un especialista, empieza por un otorrino, hay especialistas del sueño, vas a tener una mejor calidad de vida. Probablemente vives todo tu día cansado, con sueño, sin ganas, y simplemente a veces es que no duermes bien, no estás oxigenando. Entonces, regresando al tema, la toxina botulínica en algunos casos es buenísima porque al ponerle y desactivar los músculos, pues quitamos problemas secundarios al bruxismo, como que te rompa los dientes, las muelas, la articulación. Vas a tener alivio en el macetero. También se ha visto que a largo plazo hasta se afina la cara, porque el paciente con bruxismo tiene los maceteros duros, tiene mentones grandes, y luego al atrofiar el músculo por la toxina botulínica, pues el músculo se atrofia, queda así delgadito y hasta se afina la cara. ¿Y en el caso de la bichectomía sería lo mismo? ¿O sí, tampoco es tan recomendable porque dicen que luego cambia tu cara? Sí, a mí no me encanta. Ok. No me encanta porque... Y no lo necesitas, Mau. Porque la bola de Bichat para mí es un sinónimo, pero ya es como que gustos y estéticas y subjetivo, ¿no? Es un sinónimo de juventud. Entonces, lo que normalmente cuando ya pierdes colágeno y con el tiempo, normalmente vas a quedar así chupadito. Lo que estás haciendo al quitar las bolas de Bichat es adelantar ese envejecimiento, pero te digo, es algo polémico, al gusto de cada quien. Implica algunos riesgos la cirugía en temas del nervio facial, hemorragias y otras consecuencias, pero a mí no me encanta. Y sí puedes, a veces ni hay cambios. Yo no topo, si me hice la bichectomía ni noto nada. Pero qué importante, antes de realizarte cualquiera de estos procedimientos muy válidos, porque al final de cuentas, como tú te quieras ver, eso depende de ti, pero sí consultar antes con tu dentista, con un especialista. Claro. Para no hacer cosas que luego terminen siendo contraproducentes, como en el caso que nos platicas del sueño. Hablando del sueño, aplicaciones para monitorear. Mi coach en el gimnasio siempre nos dice, hay aplicaciones buenísimas para monitorear el sueño y todo. ¿Sería un buen hack? Sí. ¿Para los que tienen bruxismo? Sí podría ser. No es muy específico para el bruxismo, al menos no han salido, no me he enterado. Pero muchos smartwatch, incluso yo conseguí uno por temas de hipertensión, no se puede decir marcas. Sí. Marca Huawei, donde ya te mide hasta la presión. Y los normales, como los Apple, pues sí puedes poner ahí en tu aplicación de origen, que te monitorea el sueño. Entonces ya te dice qué fases tuviste de sueño REM, de vigilia, dónde tenías sueño profundo, y te da incluso recomendaciones. Duérmete más temprano, estás durmiendo tarde, tu continuidad del sueño profundo no es la adecuada. Y de ahí es un buen primer paso para enterarte cómo estás. Y si no hay un buen sueño, entonces ya ir y acudir a un especialista. Curiosamente, por ejemplo, tengo mi secretaria. Saludos a doña Nelly. Doña Nelly, la queremos. Ella tuvo problemas cardíacos y su cardiólogo, que es especialista en fisiología del corazón, o sea, no es cualquier cardiólogo, es su especialista en estos temas, marcapasos. Él le recomendó un Apple Watch, porque son muy certeros en la medición de electrocardiogramas. Entonces, si puedes hacer la inversión en un smartwatch, hazla. Otra cosa muy importante.
al final, ir al dentista a mí viene siendo un privilegio, aunque toda la vida hemos dicho qué importante es hacerte chequeos, qué importante es hacer la limpieza dental, que cada cuándo hay que hacerla. 6 meses. Cada 6 meses tienes que hacerte una limpieza dental. Si eres fumador o algún tema en particular, quizás está menos. Pero qué importante es ir, aunque sea una vez en tu vida que vayas con un dentista. No vas y luego hay gente que le da miedo hacerse la limpieza, o que lo dejan pasar. Te voy a poner el ejemplo más fácil. Yo tengo un dolor en la rodilla y sé que debo ir con el ortopedista. No he ido. Entonces, tu cuerpo te sigue dando señales y no. Pero en el caso del dentista, qué importante, después de todo lo que ya escuchamos, de acudir, de hacer... O sea, si tú no te haces una limpieza, una limpieza dental, puedes provocar el bruxismo o no tiene nada que ver. No tanto por la limpieza, pero mira qué implicaciones tan... Nosotros como dentistas somos los primeros a veces que detectamos diabetes. La boca nos dice un chorro de cosas. Yo puedo ver una boca y digo, este paciente tiene estos hábitos, es diabético, puede ser hipertenso, muchas cosas nos dice. Y por ejemplo, una mala higiene bucal, puede haber cardiopatías. Hubo estudios ahorita que fue la pandemia, que pacientes que se agudizaron mucho, es decir, las que más se complicaban, entre otras cosas, tenían periodontitis. Ok, ¿qué es eso? La periodontitis es una inflamación ya muy agudizada, crónica de las encías y del hueso. Por no hacerse limpiezas y tener una mala higiene. Primero empezó como gingivitis, que se inflamó la encía y sangró, pero luego no se atendió, nunca fue al dentista, y esa inflamación bajó al hueso, a los tejidos de soporte que amarran al dientito, y hay una infección allá crónica. Entonces eso se contagiaba de COVID y era de los principales que se iban. ¿Te acuerdas que decían el hipertenso, el diabético, pero también el con enfermedad periodontal era de los primeros que se agudizaban más? Hay enfermedades del corazón. Se está relacionando mucho ahorita el Alzheimer y otras enfermedades con problemas en los dientes. Entonces la salud bucal no es así como que dientes y ya. Ya no es, voy a sacar muelas. La importancia de lavarse bien los dientes. Sí, somos un ente entero y completo. Ni siquiera nosotros debemos ver solo dientes, ya vemos al paciente integral en general. Y si queremos tener salud en general, puedes hacer de todo, visitar a todos los médicos, pero si no estás cuidando tu boca, es el inicio del sistema digestivo, tu respiración, tu oxigenación, cómo pones tu lengua, el bruxismo. Tiene tantas implicaciones en tu calidad de vida y en tu salud que a veces ni te imaginas. O el que a veces nos pasa que te lavas los dientes y sangran tu encía y lo dicen, ay, le está sangrando su encía, pero algo te está diciendo también tu encía, ¿no? Por supuesto, y muchas veces, muchísimas veces, cuando el paciente se cepilla, cree que él se está lastimando, se deja de cepillar ahí y se vuelve un ciclo vicioso porque más sangra. Entonces hay que cambiar el chip de no me estoy lastimando, me estoy curando. Con unos días de un buen cepillado, visita al dentista, pues ya va a dejar de sangrar. Entonces, al final, el sangrado es por una inflamación y esa inflamación es porque el cuerpo está queriéndote defender de un microorganismo, sarro, tártaro, placa dentobacteriana que está alrededor de tu diente, no se ha limpiado bien y tu cuerpo que tiene su ejército que nos defiende manda su sangre, que ahí está el ejército. Entonces, al cepillarte así por la mínima provocación, sangra. A esto viene el preguntar cuál es la forma correcta de cepillarse los dientes. Podría parecer básico, pero si de chico no aprendiste a cepillarte bien, llevas más de 30 años o la edad que tengas cepillando mal. Sí. Es reversible, o sea que tú agarres y digas, bueno, si a partir de hoy me empiezo a cepillar bien, puede ser un gran cambio. Por supuesto. ¿Cuál es? ¿Cómo es la forma? ¿Cuánto debe durar? Puedo hablar, son un tema entero del cepillado de dientes, pero yo creo que algo que quiero hacer énfasis son al menos 2 cosas. Una, ve tus dientes. Hay pacientes que no tienen ni siquiera espejo en su baño. Y es muy importante autoexplorarse, verse, conocerse los dientes, las encías, la lengua. Tállalo bien, no lo talles bien. Llevan meses con una lesión en boca y no lo sé. O esto que me salió aquí. Y no conocen sus dientes porque no se ven. Entonces, por las prisas, agarras tu cepilla, te lavas como sea, te enjuagas, te escupes, ya sabe a pastita mi boca y vámonos. Te debes de lavar los dientes cuando te despiertas. Antes de dormir, en las mañanas es importante, y si tienes acceso al mediodía después de comer, igual mejor. Desde que, por ejemplo, en mi caso que uso la guarda, debo de lavarme los dientes al despertar y ya luego después de desayunar. Podría ser, aunque luego la verdad es que ponerle tantos pasos al paciente luego hace que tire la toalla. Entonces hay que ser lo más prácticos posibles. Yo sé que podríamos llevarnos un capítulo, pero ¿cómo podría resumir el lavado correcto? Ok. También otra palabra clave es... Tú te levantas ¿cómo se lava, Mau? Lleva un sistema. Ok. Lleva un sistema de tal forma que no haya ninguna parte que se haya desgastado. Entonces, si empiezas en la parte de atrás de tus muelas de arriba, que da hacia el cachetito que llamamos vestibular, vas desde la encía hacia abajito.
Porque entre... Como barriendo. Como barriendo. Imagina que este es encía, este es diente. Y lo que no queremos es que se metan partículas o bacterias abajo de la encía. Entonces tu cepillo va a ser de arriba hacia abajo en la parte superior. Ok. Masajeando la encía y barriéndole 6 a 7 veces por dientito. Pero tu cepillo a veces da para 3 dientes. Y vas avanzando. Llegas hasta aquí, luego la parte de atrás y luego las partes donde comemos. Pero llevando ese sistema no te va a faltar ninguno. Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Ojalá la placa dentobacteriana fuera roja o negra o café y lo puedas ver y te lavas, pero a veces no se ve. Sí. Entonces, sí, imagínate que tienes así como que un toque y vas a barrer en la casa y vas ladrillo por ladrillo, fila por fila, entonces no te va a faltar ninguno. Entonces, haz eso. Que tengas una buena observación, lleva un sistema. ¿Se debe tallar con fuerza o no? O despacito. Otro mito es que a mí, si no es muy durísimo en la cerda, siento que no me cepillé, pero es mental. Si tienes una porcelana y agarras un cepillo de alambre, lo vas a lastimar. Pues hasta con una microfibra la puedes limpiar. Entonces el tallado, pues es despacio, pero firme. No tampoco cerdas durísimas que vas a lastimar tu encía, desgastes en tu esmalte. Entonces un cepillo mediano está bien, tamaño mediano está bien, y con un sistema. Cerdas suaves. Sí. ¿Cerdas suaves o medianas? Lavado de la lengua. También es importante. Sí, es bueno. No quitas, porque lo dicen, cuando lavas tu lengua le estás quitando todas esas bacterias que te ayudan a digerir mejor o algo así. No, sí, hay una flora bacteriana buena y mala, pero normalmente son malas las que hay en la lengua, así que tú tállalas. Ya las tienes otra vez. Hay cepillos especializados para lengua. Los que son como de aluminio o algo así que haces así. ¿Los recomiendas? Hasta en Amazon. Los de plástico me gustan más que los de aluminio, ni los he visto. Y también hay que lavarlos con jaboncito. Sí, exacto. O sea, sí recomiendas lavado de lengua y con ese aparatito. Sí. Incluso a veces, si no te da costillas, cepillarte hasta el paladar. ¿Hasta el paladar? Puedes cepillarte el paladar, claro. No le pasa nada, no sangra, no nada. No, despacito. Si no te da cosquillitas, se puede cepillar. En niños hay que cepillar el paladarcito. Oye, Mau, y por ejemplo, si tu lengua está blanca, es hongo cándida, tanto que se ve en las redes sobre hongo. Podría ser, aunque el hongo cándida es muy oportunista. ¿Qué señales es como para que puedo tener cándida? Es que estés inmunodeprimido. Ok. Es decir, que tengas alguna enfermedad, que así mucho estrés y estés así y quites ese hongo oportunista, porque la mayoría lo podemos tener, pero no se expresa. Pues ahí bien. Enfermedades que deprimen el sistema inmune igual podrían hacer que ese hongo salga, ¿no? Pero lávate bien los dientitos, visita al dentista. Si no, ¿cómo vas a saber todas? O sea, tu dentista ya te diría, oye, tienes hongo cándida, oye, tienes no sé qué. Nunca me has visto nada de eso, primo. Es que aparte yo como voy con Mau, como es todo tan rápido, no sé si tengo, y luego ves en internet tanta información que te bombardea y tú ya quieres tomar todos los medicamentos. Las personas que hoy nos acompañan, ¿quieren hacer alguna pregunta? Láncenla, ¿todo bien? Porque esta vez dije, voy a tener personas que durante su área también puedan aportar preguntas, porque luego pues me choca que ves un capítulo, faltó preguntar esto, pero bueno, también es muy válido que las personas que vean este capítulo, si tú lo ves y dices, faltó preguntar esto, escríbemelo, luego veo con frecuencia a Mau, trato de ir cada 6 meses o cuando sea necesario hacer la limpieza dental, el uso del hilo dental. Por supuesto. Lo odio, primo. Bueno. No, pero es súper, si quieres llegar a viejito con dientes, tienes que usar hilo dental. Y yo lo odio porque cuando lo uso a veces sangro. Entonces es cambiar el chip. Cuando sangras, te estás curando, no te estás lastimando. Con el uso regular del hilo ya va a dejar de sangrar porque ya está sano. Entonces, donde sangra, ahí tienes que pasarte más hilo dental y más cepillado. No te corta. No. Esas preguntas que escuchan son tal cual las que le hago a él cada vez que lo veo. Lo saturo con 1000 preguntas. Mauricio Medina... Un placer tenerte. No, el placer es mío. Espero que la gente realmente haya sentido la importancia de atender sus dientes, de cuidarlos. Y me encantó, y creo que eso le va a gustar a muchos especialistas, que abordaste no solo el ve con el dentista, sino esto es con un equipo. O sea, si puedes acudir con un psicólogo, si puedes acudir con un fisio, tu cuerpo te está dando 1000 señales. Porque al final el bruxismo yo sí siento que me da señales de hay ansiedad, hay estrés, hay que cuidarnos, hay que ver todavía qué más falta por tratar. Así es. Entonces no tomen por sentado, sobre todo los que suenan o los que ven que sus dientes están haciendo más chiquitos. Claro. Vayan al dentista. Vayan.
Gracias. El doctor Mauricio Medina, gracias por habernos acompañado. Un gusto. Y espero que hayas disfrutado este capítulo de Los Senseis de mi vida, temporada 2, Inquietamente. Pues ya saben, una que te da cuando estás diciendo sobre la hiperactividad y eso, cómo tu cuerpo sigue estando hiperactivo y se sigue moviendo. Entonces, por supuesto, un buen diagnóstico para todo lo que tengas va a ayudar a que te entiendas mejor y es el mejor hack de tu vida. Entenderte y conocer y entender a los demás puede hacer una mejor comunidad. Adiós.